Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Recientemente, el famoso artista Özkan Deniz llegó a la agenda con el testimonio que dio en la investigación de zonificación. Ahora, un nuevo proceso iniciado por su hermano Erkan Deniz con acusaciones de evasión fiscal sobre Özkan Deniz ha atraído la atención de los medios. Erkan Deniz notificó a las autoridades oficiales, alegando que Özkan había mostrado declaraciones de ingresos incompletas y ganaba mucho más. Las declaraciones de su hermano revelaron detalles sorprendentes que lo hicieron cuestionar tanto su relación con su familia como la situación financiera de Özkan Deniz. El hermano mayor de Özkan Deniz, Erkan Deniz, fue el gerente de su hermano durante muchos años. Sin embargo, la relación entre ellos decayó recientemente y Erkan hizo serias acusaciones contra Özkan. Erkan Deniz afirmó que Özkan no declaró adecuadamente sus ingresos por conciertos y series. Además de eso, se puso en contacto con los auditores fiscales y anunció que se había concertado una cita y que seguiría de cerca este proceso. Erkan Deniz dijo en un comunicado: sé dónde se llevan a cabo todos los conciertos, cómo se hacen y cuánto dinero se gana. Tengo todos los contratos en mis manos. Me comuniqué con el inspector de impuestos y solicité una cita. Me sentaré a su mesa, les contaré todo. Informaré tanto a mí como a ellos. Aceptemos todos nuestro castigo de todos modos. Estoy dispuesto a sufrir castigo, amo. Estoy listo para quemarme a mí mismo y a ellos también. Que todos sepan la verdad, dijo, haciendo serias acusaciones contra la supuesta evasión fiscal. Erkan Deniz declaró que Özkan Deniz ha declarado un ingreso de 35 millones de TL en los últimos 4 años, pero en contraste, tiene un gasto en tarjetas de crédito de 100 millones de TL y un automóvil por valor de 30 millones de TL. Expresando que esta situación contradictoria atrajo su atención, Erkan Deniz enfatizó que Özkan debería responder muchas preguntas no solo sobre sus gastos individuales, sino también sobre su empresa. Erkan Deniz dijo: existe una gran diferencia entre los gastos de Özkan y los ingresos que declara. El gasto en tarjetas de crédito por sí solo es de 100 millones de TL en 4 años. ¿Cómo puede ser compatible un gasto tan grande con un ingreso tan bajo? Expresó sus dudas sobre Özkan diciendo. Además, Erkan Deniz, actuando junto con Özkan y su hermana, afirmó que vaciaron la empresa y luego utilizaron todos los préstamos pertenecientes a la empresa. Me entregaron la empresa vacía. Les dije: me estás quemando, si me quemas, tú también arderás, dijo, señalando la tensión dentro de la familia. Özkan Deniz aún no ha recibido ninguna explicación sobre las afirmaciones de su hermano. Sin embargo, las acusaciones y el escrutinio fiscal realizados por Erkan Deniz pueden afectar seriamente la carrera del artista y las relaciones con su familia. Özkan Deniz ha sido conocida como uno de los nombres más populares en la televisión turca durante muchos años y ha logrado un gran éxito, especialmente en su carrera musical. Pero tales acusaciones pueden ser un punto de inflexión importante tanto en la vida personal como profesional de un nombre famoso. La investigación fiscal iniciada con la notificación de Erkan Deniz revelará la situación financiera de Özkan Deniz. Como resultado de las investigaciones que realizarán los auditores fiscales, quedará claro si las acusaciones de evasión fiscal son reales o no. Si se determina que las acusaciones son ciertas, Özkan Deniz puede estar esperando procesos legales serios. Es probable que las relaciones de Özkan Deniz con su hermano y sus declaraciones sobre este tema se hablen durante días en el mundo de los tabloides turcos. Además, será motivo de gran curiosidad cómo terminará la revisión fiscal y cómo Özkan Deniz gestionará esta situación. Por el momento, todo está lleno de interrogantes, pero continuaremos siguiendo de cerca los desarrollos. Con sus recientes declaraciones, Erkan Deniz no solo cuestionó el estado fiscal de Özkan Deniz, sino que también reveló la tensión en su relación con su hermano. La relación amistosa entre él y Özkan, a quien ha estado administrando y trabajando durante muchos años, ha sido reemplazada recientemente por una dura desconflicción. Erkan hizo serias críticas sobre muchos temas, desde los gastos personales de Özkan hasta sus transacciones financieras dentro de la empresa. Según su hermano, los gastos de Özkan no coinciden con sus ingresos declarados,
y el hecho de que esta situación no se haya notado incluso después de muchos años de cooperación ha sacudido profundamente a Ercan. Ercan Deniz no solo acusó a Özcan de evasión fiscal, sino que también criticó algunas de las acciones de su hermano en la vida empresarial. Mi hermano ha convertido la empresa en un hueco con mi hermana. Acumularon enormes deudas usando los préstamos de la compañía y luego me los transfirieron a mí. Estoy atrapado en medio de todo. Mi nombre también está involucrado en esta situación, dijo, señalando que estas complejas relaciones en el mundo empresarial han sacudido no solo los problemas financieros, sino también la confianza dentro de la familia. Después de las declaraciones de Ercan Deniz, los ojos se han vuelto hacia Özcan Deniz. Se espera ansiosamente la actitud del famoso artista, que aún ha mantenido su silencio, sobre este tema. Özcan Deniz también había tenido discusiones sobre su vida personal y familiar de vez en cuando en el pasado. Sin embargo, aún no está claro qué tipo de estrategia seguirá su hermano ante acusaciones tan severas. La posibilidad de que Özcan haga una declaración negando las acusaciones de evasión fiscal de Ercan o, por el contrario, haga una defensa legal admitiendo todos los cargos está en la agenda. Aunque por el momento no ha habido respuesta de Özcan, se espera que haga una declaración en los próximos días. Además, la actitud de Özcan Deniz en este proceso no se limita solo al examen fiscal, sino que también puede proporcionar más información sobre las relaciones dentro de la familia. La investigación fiscal iniciada sobre Özcan Deniz evaluará exhaustivamente tanto la situación financiera del artista como el cumplimiento de los procedimientos fiscales. Los expertos fiscales revisarán los ingresos anuales, los gastos, el uso de la tarjeta de crédito y los movimientos internos de la empresa de Özcan. Este proceso, si se detecta evasión fiscal, podría dejar a Özcan Deniz enfrentando una gran carga financiera. Además, los delitos de evasión fiscal pueden tener graves consecuencias en la legislación turca. Si Özcan es castigada por la Oficina de Impuestos, es probable que se enfrente no solo a sanciones monetarias, sino también a sanciones legales como la confiscación de sus activos financieros. Sin embargo, debe recordarse que tales investigaciones pueden llevar tiempo y pueden ser complicadas. El conflicto entre Özcan y Ercan Deniz no se limita a despenalizar la evasión fiscal. Con los medios de comunicación interesándose mucho en la vida personal de las celebridades, tales discusiones pueden crecer aún más. La aparición de tensiones dentro de la familia a la superficie será seguida con gran interés por la prensa sensacionalista. Esta situación puede plantear nuevas preguntas tanto sobre la carrera de Özcan Deniz como sobre sus relaciones con su familia. Sin embargo, este complejo proceso por el que atraviesa Özcan Deniz demuestra una vez más lo complicada y frágil que puede ser la vida de las celebridades. Especialmente en los casos en que las relaciones dentro de la familia están entrelazadas con colaboraciones profesionales, un desacuerdo puede alterar todo el orden. Las redes sociales son una plataforma donde se expresan opiniones rápidas y, a menudo, agudas sobre la vida de las celebridades. Los fanáticos de Özcan Deniz interpretan las explicaciones de Ercan Deniz de diferentes maneras. Algunos fanáticos se oponen a las acusaciones de su hermano y ofrecen su apoyo a Özcan, mientras que otros consideran justificado lo que dijo Ercan y esperan que Özcan responda a estas acusaciones. La postura de Özcan Deniz en las redes sociales puede afectar el curso de esta discusión. Si Özcan no aclara este proceso, pueden surgir más interrogantes entre sus fanáticos y el público. Dick. Por otro lado, la tranquila aclaración de Özcan de la situación puede reflejarse positivamente en su imagen. Özcan Deniz es un artista que se ha ganado un lugar importante en el mundo de la música y la televisión y ha participado en muchos proyectos durante muchos años. Sin embargo, esta tensión y problema fiscal con su familia puede afectar profundamente la carrera y la vida personal del artista. Tanto las relaciones dentro de la familia como la situación financiera en el mundo empresarial serán determinantes para que Özcan reflexione sobre sus proyectos de futuro y relaciones públicas. La forma en que Özcan Deniz saldrá de este proceso depende no solo de los resultados de la auditoría fiscal, sino también de su actitud y estrategias. Continuaremos monitoreando los desarrollos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.